Desde la cabina de Cascabel Radio Social que transmite en San Miguel de Allende a través de la frecuencia modulada del 92.1 de FM. Aquí estamos transmitiendo en la cabina de casa, en la cabina de Cascabel Radio Social. Les saluda en el micrófono Arturo Morales Tirado y en esta ocasión vamos a hacer un paseo por las zonas de monumentos de San Miguel de Allende. Una sola comunidad, diversos paseos por las zonas de monumentos de San Miguel de Allende, más de 60 manzanas y cuadras originalmente de caballos, mulas, asnos y manzanas donde residía la gente española, nacida en España, y los españoles americanos o criollos nacidos aquí en América, de descendencia de padre y madre española, pero nacidos en América. Y junto a la villa había una zona de amortiguación. Hacia el lado norte de la villa estaba precisamente la zona de cuadras. Por ahí también cruzaba el Camino Real de Tierra Adentro en su acepción del camino para los arrieros, que era básicamente la Cuesta de San José. Después podía ser por lo que hoy es la calle de Omobono. Algunos otros tomaban por el barrio del Tecolote, precisamente esta curva del Tecolote, y lo que hoy llamamos calle de Aparicio. Pues bueno, todas estas calles del barrio del Tecolote, el callejón de San Dimas, el Calvario, etcétera, fue precisamente uno de estos barrios originales que dieron pie a lo que hoy es la zona urbana de San Miguel de Allende. Por ahí va entonces el programa el día de hoy. Vamos también a tener un par de piezas de Chuck Mangione, que falleció recientemente, 80 y tantos años, falleció hace apenas unos días, un jazzista, trompetista con una trompeta doble extraordinaria, que fue muy popular en los años 70. Vamos a tener con él algunas pausas musicales y pues bueno, vamos a revisar estos mapas de la zona de monumentos de San Miguel de Allende. Les recordamos, estamos en una sola comunidad, diversos, en este caso una sola comunidad, diversos paseos por la zona de monumentos de San Miguel de Allende. Vamos a tener una serie de programas tocando este tema y vamos a empezar hoy por la parte que fue la entrada del Camino Real de Tierra Adentro, que venía de México por la Cuesta de San José, cruzando el barrio del Tecolote e internándose a lo que era la zona urbana a través de la calle hoy de Aparicio y luego de Mesones. Vamos a estar revisando esta parte de la villa de San Miguel Arcángel y por otro lado que hacía también pues vecindad con una serie de cuadras y de terrenos que en aquella época eran de cultivo para como una zona de amortiguación, de separación, de donde se encontraban los barrios de naturales, o como se les llamaba en aquella época, barrios de indios. Había barrios, en estos barrios de naturales o de indios o indígenas, hoy diríamos, estaban también, ahí vivían las comunidades de origen africano, que en aquella época en genérico les llamaban los negros, y la mezcla genética de ellos se fue creando una serie de clases que fueron en general los mestizos y los mulatos. Mestizo era de sangre indígena con cualquiera de otro tipo, y los mulatos de sangre de afroamericanos con cualquier otro tipo. Fue una sociedad altamente clasista. Se recuerda mucho varios pintores de finales de la época virreinal, ya en el entrado siglo XIX, como Miguel Cabrera, entre otros, pinta precisamente un biombo con 33 clases diferentes. Había poca ciencia en aquella época, muchos prejuicios, y se estimaba que habían 33 diferentes clases
y que había razas entre los seres humanos. Todavía hay personas que no solamente los siguen nombrando como razas, sino piensa que efectivamente las razas los hacen diferentes. Afortunadamente, los más cercanos a la ciencia sabemos que somos solamente una especie, los Homo sapiens, con diferentes fenotipos o formas características físicas, pero en general con la misma conformación. Y bueno, obviamente en lo genético va a variar, pero somos una sola especie animal. No hay razas entre los seres humanos, no hay razas. Hay muchos prejuicios todavía, pero no hay razas. Bueno, en aquella época, les comentaba, a finales de la época virreinal había más de 33 clases, y todo esto viene a pie para entender esta parte de zona de monumentos. Antes de entrar al tema, muy rápidamente también les quiero comentar, déjenme ver por aquí donde estoy, les quiero comentar que vamos a tener por ahí nuestro ciclo de pláticas, de charlas que estamos haciendo en la oficina de extensión universitaria de la Universidad de Guanajuato, en la calle de Aparicio número 13. La cita es el próximo martes, donde estaremos hablando del paisaje natural en riesgo en toda la subcuenca alta del río Laja, y junto con ello en la paisajística que se sigue perdiendo básicamente por el desarrollismo urbano, por el urbanismo salvaje que se está teniendo actualmente en la zona de San Miguel de Allende y Dolores, y desgraciadamente también en las vías de comunicación, sobre todo en carreteras, en estos sitios. Entonces vamos a hablar de este patrimonio natural en riesgo sobre toda la subcuenca alta del río Laja, que es el norte de Guanajuato, y junto con ello las paisajísticas o la paisajística como patrimonio natural que también está en riesgo de perder. Y también en esta sección de los anuncios parroquiales les quiero comentar que el gobierno municipal, junto con algunos particulares, está organizando el Festival de las Artes de San Miguel de Allende. Esperemos que haya números transparentes, sobre todo con el concierto de la Big Band que se va a tener. Bueno, hablando de clasismo, recuerdo en algunas otras donde se segrega dentro del propio atrio, dentro de la plaza principal, la plaza del pueblo, dirían otros. Vamos a tener sección VIP, ¿no? Very Important People en inglés, que cosa que se nos hace, por un lado, chistosa, por llamarlo de la mejor forma, ¿no? Pero no deja de tener mucho sesgo de segregación y de clasismo, obviamente. No entiendo de qué, pero se da. En fin, esperemos que haya transparencia. Hay muchos eventos. La cultura es una forma, ahora que está tan en los temas de discusión, la cuestión de la gentrificación. Precisamente los centros culturales tienen esa finalidad de que nos podamos apropiar de nuestros espacios, de nuestros volúmenes y sobre todo los que son públicos. Es un buen pretexto. Va a haber actividades en muchos de los centros culturales, en el sindicato, va a haber actividades desde luego en el Centro Cultural El Nigromante. Tenemos ahí la cartelera, se la estoy compartiendo. Si nos estás viendo en Facebook Live, recuerda que transmitimos además en el 92.1 de FM, también lo hacemos a través de la plataforma digital zeno.fm, búscanos así en internet, zeno.fm, ahí buscas Cascabel Radio Social y nos puedes sintonizar. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Facebook Live en la cuenta de José Arturo Morales Tirado, que te está saludando en el micrófono. Bueno, estoy poniendo en pantalla precisamente toda la programación que vamos a tener. Por ahí consulta, seguramente está en las mamparas del jardín principal, de las calles principales. Ahí tenemos la programación, tenemos también un mapa, un listado de los lugares que van a estar participando en este Festival de las Artes
San Miguel de Allende. Y junto con eso también les quiero recordar entonces que el día de hoy vamos a hacer un paseo por las zonas de monumentos de San Miguel de Allende. De eso va precisamente el día de hoy la presentación. Y bueno, vamos a compartir con ustedes una pantalla de lo que es precisamente a partir del decreto de 1982 se establecen 3 áreas de protección precisamente a la zona de monumentos de la ciudad histórica de San Miguel de Allende hoy en día, la antigua San Miguel el Grande, y bueno, de eso va precisamente el tema de hoy. Aquí tenemos entonces el mapa de esta zona de monumentos de San Miguel. Se las describo muy rápidamente. Si nos estás escuchando de regreso de tu trabajo a tu hogar, que te sea descansable este trayecto, gózalo, disfrútalo. Gracias por permitirnos que te acompañemos en tu trayecto. Si vas hacia algún lugar, nos estás escuchando también en tu carro, en las calles de San Miguel, de Dolores, de Comonfort, o estás ya en carretera, hazlo con cuidado. Siempre hay alguien que te está esperando. Hazlo con cuidado, goza el paisaje. Después de una pertinaz lluvia que tuvimos, tenemos un paisaje clarísimo. Es bellísimo, bellísimo esta zona de los Altos de Guanajuato, que no Bajío, aquí donde se encuentra precisamente San Miguel de Allende. Y les voy a tratar de describir entonces esta zona de monumentos que, de acuerdo a un decreto que se establece el 14 de julio del año de 1982, firmada por el presidente de la República de aquella época, José López Portillo Rojas, pues bueno, se van a decretar 3 zonas. La zona núcleo de monumentos de San Miguel de Allende, que en el mapa, si nos está siguiendo, en torno al jardín principal y a la parroquia, va a aparecer en un color amarillo. Y precisamente en la parte norte, en el mapa, en la parte superior derecha, en color amarillo, va a estar toda la zona del barrio de El Tecolote, está incluida precisamente en esta zona núcleo. Después en la parte central superior o norte al jardín principal, pues bueno, vamos a tener toda esta zona de la calle de los Mesones, y después lo que se extendería como Camino Real de Tierra Adentro, al tener mucho más tráfico ya esta Ruta de la Plata, que sería por la calle de Pepe Llanos, del ciudadano Pepe Llanos, y después por la calle de Insurgentes. Vamos a tener toda esta zona. ¿Hasta qué calle? Bueno, vamos a tener hasta la calle de Quebrada, esquina con Insurgentes, justo rodeando lo que fue el antiguo, bueno, el templo de la Concepción, luego su convento, su claustro del convento de la Concepción, y sus huertas que se extendían precisamente hasta allá por la zona de Insurgentes con la esquina de la hoy calle de Quebrada. Después viene toda esta zona núcleo de la zona de monumentos hacia el sur, vamos a llamarlo hacia la salida a Celaya por la calle de Quebrada hasta su confluencia con la calle de Pila Seca. Ahí en Pila Seca va a doblar hacia el centro, hacia el oriente, hasta la esquina con Zacateros. Se toma solamente una calle más, a donde tenemos la esquina de Zacateros con la calle de Tenerías. De Tenerías sigue esta zona núcleo de monumentos hasta la calle de la esquina, a la confluencia de la esquina de Jesús con la calle de Tenerías. Sube un pedacito de calle hasta la calle de Terraplén. Siempre Terraplén fue la frontera de la villa española, desde su fundación, desde su primera traza. Ahí terminaba en Terraplén la calle de la tierra aplanada. Ahí terminaba precisamente esta villa de San Miguel Arcángel, que es hoy la zona núcleo. Después va a tomar una pequeña callecita en Recreo para desplazarse hacia el este, hacia ladera arriba, por la calle de las Huertas precisamente, hasta su esquina con la calle de Chorro,
Chorro va a subir ahora hacia el norte, vamos ahora hacia la zona del barrio de Tecolote de nuevo por el Chorro, y precisamente ahí en Chorro, donde está la hoy calle de Hospicio, termina en la esquina donde están cuatro calles. Va a estar la calle de Chorro, va a estar la calle de Hospicio, va a estar la calle de Núñez y va a estar la calle de la Bajada de Garita. Por ahí sube la zona núcleo hasta donde estuvo la Garita, precisamente en la esquina de salida real a Querétaro con Bajada de la Garita, y de ahí se va a seguir esta zona núcleo hasta la esquina de Calvario con Pedro Vargas o salida a Querétaro, San Francisco, y de ahí va a tomar un pequeño tramo hacia la parte este, hacia Ladera Arriba, hacia el Atascadero, a la confluencia, a la esquina con la calle del Callejón de San Dimas, y de nuevo vamos a tomar por ahí la calle del Tecolote, justo hasta donde vamos a tener las esquinas de Homobono, quizá el nombre de la calle de Homobono, en honor del jefe político, el primero que hubo en la época porfiriana, aquí en San Miguel de Allende. Él empieza a establecer también parte de los mercados, va a haber una serie de obras públicas en toda esta zona, donde estaba ya originalmente el famoso puente de Humarán, ¿no? Que venía a tomar parte de las aguas de un arroyo que bajaba desde la zona del Atascadero. Le llamaban el arroyo Gediondo, porque originalmente, ahorita lo vamos a ver, en esta zona de donde está, bueno, les decía, aquí termina la zona núcleo, en la confluencia de la calle de Homobono, de la calle, me parece que es Acamapistli, la calle de Cuesta de San José y la calle de Aparicio. Precisamente en esta esquina, ahí va a terminar esa zona núcleo. Y les comentaba yo que en esta zona del barrio de Tecolote, ladera arriba, con el tiempo se establecerá en todo este barrio, pues un barrio para los naturales, para los indígenas, era un barrio indio. Y se va extendiendo junto con otra veneración que era muy, muy importante en la parte alta de esta zona, donde está hoy la calle de Montitlán, esquina con Cuesta de San José. Pues bueno, siempre hubo ahí un adoratorio, vamos a llamarlo mestizo, con mucha, mucha raíz mesoamericana, pero obviamente vestido de catolicismo para no tener problema con las autoridades eclesiásticas, y desde luego en el siglo XVIII con la Inquisición. Entonces en esta zona donde está la Cruz del Buen Temporal, donde está precisamente la Cruz de Montitlán, ahí en esta zona se empieza a asentar parte de otros barrios. Ya en los 1700 se instalará por ahí la capilla de San José, pues precisamente en honor de San José de la Montaña, justo en toda esta región, otro barrio de indígenas, ahí justo donde está el callejón de Chepitos, ¿no? Nombre curioso, muy sanmiguelense. Toda esta zona, que es súper histórica, desgraciadamente ya no se encuentra en la zona de la declaratoria, pero tiene una zona de monumentos impresionantes, extraordinarias. Y les decía yo, este arroyo que precisamente donde después en la época de Felipe Cosío de Pomar, ya por ahí de los años 1930, va a adquirir el atascadero y va él a crear estos arcos, por ahí por donde están los arcos, bueno, por ahí bajaba este arroyo que luego le dirían, hoy podría ser el arroyo Santo Domingo, pero en aquella época le llamaban el arroyo Gediondo, pues, o Hediondo, ¿no? Con H, porque se usaba, toda esta zona estaba llena de, fueron la zona de las primeras tenerías, peleterías, y entonces se usaba el arroyo precisamente para enjuagar las pieles después de todos los tratamientos con químicos, colorantes, etcétera. Y entonces, bueno, el olor era tremendo, y además en la parte alta de esta incipiente villa de San Miguel, junto con sus barrios indios, como el famosísimo barrio del Tecolote, que sí está instalado el barrio del Tecolote, este sí está instalado
en la zona de amortiguación, que sería la tercera. Este mapa va a tener también digamos, un anillo, una zona B, que va a ser parte del centro histórico en su desarrollo durante el virreinato, y originalmente hacia el lado sur y hacia el lado este fueron la zona de las Huertas, precisamente de donde está la calle de Huertas hacia casi donde se encuentra el manantial de El Chorro, pero por la parte alta, por la salida real a Querétaro, por parte de esta zona donde está el mirador, por ejemplo, hoy en día, toda esta cuchilla del mirador está incluida dentro de la zona de amortiguación B. Y esta zona de Huertas se va a extender todavía hasta la extensión final de la calle de Recreo, a la calle de Chorro, luego la bajada se le conoce hoy bajada del Chorro, luego bajada de Santa Elena, justo hasta donde termina la calle de Recreo, en la esquina con bajada de Santa Elena, con calle de Cañadita de los Aguacates, y de allí a la calle de Diezmo Viejo. Toda esta zona está pintada en naranja hasta justo la calle de nuevo, de Tenerías, y de Tenerías esquina con Jesús. Ahí vamos a tener esta zona de amortiguación B en la parte sur. Es una zona que originalmente estuvieron las huertas de estas familias de españoles y criollos. Después tendríamos en la parte norte, justo al norte de las calles de Insurgentes, de la calle de Pepe Llanos, del ciudadano Pepe Llanos, de la calle de Colegio, después toma un poquito la calle de Omobono, hasta donde les decía, para tener hacia el norte, donde está la calzada de la Luz. Toda la calzada de la Luz va bordeando, y justo donde estaría esta parte de donde va el arroyo, que cruza precisamente el barrio del Tecolote, luego la calle de Núñez, y este arroyo donde hoy está el mercado de artesanías, el andador Lucas Valderas. Por este arroyo va esta zona de amortiguación hasta su esquina, primero con la calle de Reloj, de Hernández Macías, y luego va a seguir este contorno del propio río hasta la calle de Volanteros a su esquina con Órganos, y de Órganos a San Antonio Abad. De San Antonio Abad se sigue por la calle de Insurgentes de nuevo hasta la esquina con Calzada de la Luz, justo donde viene el arroyo de las Cachinches, que recuerden que nace en los manantiales norteños, de estos 6 kilómetros de manantiales que al sur estaban en toda la ladera poniente del Cerro de las Tres Cruces, desde donde está hoy el barrio de San Miguel Tres Cruces precisamente. Ahí hay todavía vestigios de más de 15 manantiales, y estos manantiales se extendían ladera arriba en el Monte Quiuma, en el Cerro del Monte Quiuma, justo hasta las Aguas Espinosas, donde por cierto hay un sitio arqueológico, ahí por donde está la colonia Francisco Villa, y bueno, por ahí nace el arroyo de las Cachinches, que en este mapa de la zona B de la zona de declaratoria, en la esquina de Arroyo de las Cachinches con Insurgentes precisamente, donde está pues la parte del río, se va a seguir esta zona de amortiguación hasta la calle de Indio Triste, de nuevo con San Antonio Abad, y de San Antonio Abad a la calle de Humarán, de la calle de Humarán de nuevo hasta la calle de Quebrada, y de Quebrada a Insurgentes. Ahí tenemos entonces otra zona B de amortiguación. Y por último vamos a tener la zona sería la zona secundaria en naranja,
y luego en púrpura vamos a tener la zona de amortiguación, que es la tercera zona de monumentos, y esta pues vamos a tener hacia el norte, vamos a tener hacia el este unos tramos, hacia la parte sur-oeste y hacia el oeste. Se las voy a ir describiendo ya después con mayor detalle. Y vamos, aprovechando que está la tarde espléndida, vamos a traer al recuerdo esta pieza que fue muy, muy popular, fue todo un ícono en la primera mitad de la década de los 70 en pues prácticamente todo el mundo. Vamos a escuchar Me siento bien de Chuck Mangione, recordando que acaba de fallecer, gran jazzista, y bueno, esta fue quizá una de sus piezas más icónicas. Vamos a escuchar Feels So Good de Chuck Mangione con el nombre del árbol del mismo nombre, y regresamos en unos minutos para seguir este paseo por la zona de monumentos de San Miguel de Allende, y ya lo vamos a empezar con la zona del Tecolote, la zona de la Plaza Cívica, y esperemos llegar hasta los templos de el Oratorio, de la Santa Casa de Loreto, del Camerino de San Columbano, y quizá como introducción a todo el complejo del Templo de San Francisco. Regresamos en unos segundos aquí en una sola comunidad, en este caso diversos paseos por la zona de monumentos de San Miguel de Allende. Regresamos después de escuchar a Chuck Mangione en Feel So Good. Y bueno, aquí seguimos en Facebook Live. Vamos a seguir ahora las siguientes láminas. Muy, muy importante recordar que toda esta zona de donde hoy se levanta la zona urbana de San Miguel de Allende, pues tuvo su origen precisamente en los lugares donde había fuentes de agua. Y a partir de estas fuentes de agua se fueron estableciendo una serie de ingenios, de lugares donde había mecanismos para aprovechar esta fuerza hidráulica, y a partir de estos ingenios precisamente mover ruedas pesadas de molinos, o tener las bateas, que eran estos lugares donde se golpeaba la lana para que la fibra se fuera deshebrando mejor, se hicieran mejores estas telas, etcétera. En fin, y después además de usar el agua para estos fines, obviamente el agua para agricultura, y si estabas en la ladera, como era el caso de estas zonas orientes de la villa original de San Miguel de Arcángel, pues estaban muchas huertas, y entonces se utilizaba el agua precisamente para la irrigación de estos árboles frutales. Entonces por ahí va un poquito esta parte de explicarles por dónde está la clave del diseño de la ciudad, justo en una ladera. Fíjense qué interesante, ciudades muy, muy importantes en todo el mundo, San Francisco, por ejemplo, ciudades muy, muy antiguas, Roma, por ejemplo, Jerusalén, por ejemplo, fueron fundadas precisamente en lomas, a partir precisamente de los manantiales. Y este es el caso también de las lomas, por ejemplo, de la ciudad de Querétaro también. Es una ciudad no plana totalmente, la zona histórica, sino va a haber una zona de lomeríos, y justo por ahí había una serie de manantiales que se agotan, y por ejemplo en el caso de Querétaro se va a traer después el agua de los manantiales de la zona de la Cañada, de la zona original de indios de Tlaxco, hacia la loma del Cerro de la Cruz, pues a través del famosísimo acueducto de aproximadamente 800 metros que cruza Querétaro precisamente, y el caso de San Miguel de Allende pues fue muy similar. Ya los indígenas obviamente sabían de toda esta zona de manantiales, pero los indígenas
hasta la llegada de los españoles, pues vivían más bien alrededor del río Laja y sus afluentes en las zonas de aluvión, en las zonas de tierra arrastrada con materia orgánica, que eran las zonas mejores agrícolas. Eso habría que tener estas líneas de investigación. No es que los chichimecas anduvieran todo el tiempo itinerantes, había una serie de comunidades precisamente en estos lugares donde se podía practicar parte de la agricultura precisamente. Y entonces, bueno, el agua va a ser importantísima en toda esta trama de la historia. Bueno, tenemos que esta pieza de Feel So Good es una pieza muy, muy extensa. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar de nuevo con el programa en radio y lo vamos a compartir también con ustedes para estar aquí en esta transmisión, tanto paralela en radio, en FM, como en Facebook Live. Denme nada más unos segundos para sincronizar. Aquí seguimos con Chuck Mangione, amigos en la radio, amigos de Cascabel Radio Social. Les está saludando en el micrófono Arturo Morales Tirado y estamos en el programa Una Sola Comunidad, en este caso diversos paseos por la zona de monumentos de San Miguel de Allende. Nos está acompañando en esta tarde espléndida Chuck Mangione con Feel So Good en su memoria, ya que falleció en días recientes. Qué buena composición, claro que nos pone de buenas y bien importante mantener esta actitud a pesar de los pesares. Y bueno, recuerden que estamos tocando el tema de el paseo por las zonas de monumentos de San Miguel de Allende y ya nos vamos a adentrar a esta zona de monumentos precisamente donde se encuentra la zona del barrio del Tecolote. Y recordarles que esta fundación de San Miguel se hizo ladera baja de una línea de más de 6 kilómetros de manantiales. Imaginen, casi 60 manantiales, algunos decimos que 60 y un poquito más de manantiales, algunos todavía sobreviven. En estas épocas vuelve a tener agua, agua espinosa, vuelve a tener agua obviamente la cueva del Chan y la zona del manantial en el Charco del Ingenio, en el cañón del Charco del Ingenio, donde estuvo originalmente precisamente el Batán histórico. Ahí se lo estoy presentando en Facebook Live. A partir de todos estos manantiales, luego venía el de los Pocitos, que ahorita está a rebosar. Todavía sobreviven por ahí los manantiales del Ojo de Agua también. Algunos manantiales relativamente superficiales están debajo de las canchas de básquetbol en la zona del Valle del Maíz, pues empiezan a vertir sus aguas precisamente por este arroyo del Valle del Maíz que va después a pasar a un lado del barrio de Ojo de Agua y luego se va a cruzar precisamente con la calle Bajada del Chorro, la Bajada del Ojo de Agua. Por ahí va a pasar parte de este arroyo, la otra parte de este arroyo, el Valle del Maíz, pues bueno, va a cruzar algunas callejones ahí en la zona de Cañadita de los Aguacates, y luego va a cruzar y a unirse en el Parque Juárez precisamente con el Valle del Maíz, con el que viene del Chorro, y ya de ahí van a formar el arroyo de la Regadera, con los excedentes de agua que venían del manantial del Chorro, precisamente. Ahí se unían tres arroyos, fíjense, qué interesante, casi en esa zona de huertas de Cañadita de los Aguacates, el del Valle, el del Ojo de Agua y el del manantial del Chorro en general. Y ya luego salía esa confluencia que está todavía en el Parque Juárez, un lugar hermosísimo, y venía este arroyo de la Regadera a cruzar la calle ancha de San Antonio, esquina con Zacateros precisamente, y hoy donde estuvo el Café Monet, por ahí sigue en este pasaje que hay hasta la prolongación
de la calle de Pila Seca, pues por ahí sigue el arroyo y confluía con el Cachinches, precisamente ahí en esta zona de inundación, donde se originaba esta parte agrícola del barrio de indios de Las Cuevitas, precisamente. Y ya de ahí sigue el Cachinches, etcétera. Bueno, van a ser importantísimos, pero fíjense, importante entonces ver esta parte alta del barrio y vamos aquí a descubrir, estamos haciendo un close-up de esta zona y bueno, hoy en día, si vienes del centro, pues bueno, puedes tomar San Francisco, das vuelta en Núñez y ya te sigues por Núñez hasta Cuesta de San José en su esquina con la calle de Omobono, como les había platicado, y por ahí va a estar precisamente el arroyo Gediondo que va a cruzar el núcleo del barrio del Tecolote precisamente. Luego de ahí, pues bueno, ya se encofró, dirían los técnicos del agua, y ya esta parte techada del arroyo, pues bueno, va a cruzar hasta toda una manzana, hasta donde hoy, bueno, antes hacían su parada los camiones foráneos, ahí en calle de Puente de Humarán precisamente, por ahí pasaba el arroyo originalmente, pero bueno, hoy ya no nos queda más que el vestigio del arroyo con estas calles tan sinuosas. Está terminando Chuck Mangione de acompañarnos, gracias a la distancia y en la memoria, gran pieza para sentirnos bien en esta tarde espléndida de el último miércoles de julio de este año 2025. ¿Qué les pareció la pieza? Sensacional. Y bueno, estamos aquí en este barrio de El Tecolote y hacia la parte poniente, cruzando la calle de Núñez precisamente, hoy tenemos toda la zona del mercado, Ignacio Ramírez, pero anteriormente se tenían una zona originalmente de huertas y de milpa en la zona que es donde se asienta hoy en día precisamente el mercado de los principios de los 70s. Y justo en este límite, limitado por el arroyo y estas tierras de cultivo, que por cierto luego tuvieron una discusión ahí legal, la familia de Sauto con los padres del oratorio, precisamente en disputa de estas tierras, donde hoy está el mercado Ignacio Ramírez, donde está el andador Lucas Valderas, donde empieza precisamente el mercado de artesanías. Bueno, toda esta zona estuvo allí en pleito entre los sacerdotes del oratorio. Recuerden que se fundaron por el padre Espinosa en el año de 1712 y ya llegarían los padres del oratorio en 1712 y ya muy activo estaría el padre Felipe Neri de Alfaro ya desde los 1740 con una serie de obras importantísimas en toda esta zona. Pero a la llegada del padre Espinosa, justo en esta zona del núcleo histórico, que es el Paseo, hubo una ermita que era precisamente, se me fue el nombre de la ermita de la Santa Escuela de Cristo. Esta era una especie como de cofradía, la Santa Escuela de Cristo, y en esta ermita la idea es que rezaban, estaban en oración prácticamente perpetua y de esta forma pues todo el tiempo había oración para los fieles católicos de aquella época del virreinato. A la llegada del oratorio pues todas estas propiedades las van a tomar ellos, de hecho fue una manzana enorme que sería precisamente donde hoy están las fachadas del templo del oratorio, el templo de Nuestra Señora de la Salud, el templo del Colegio San Francisco de Sales, la calle de Colegio, hasta justo el arroyo, precisamente, donde hoy está el andador Lucas Valderas, y en su confluencia, pues precisamente con la calle que está a espaldas del altar de la Santa Casa de Loreto. Por eso se llama así la calle de Loreto, porque está justo a espaldas del altar originalmente de la Santa Casa de Loreto, y ya después se agregaría la familia Canal, patrocinadora de esta Santa Casa de Loreto, agregaría otra planta octagonal hermosísima, barroquísima, que es el camerino de San Columbano, que ahorita lo vamos a tocar y nos vamos a detener con él precisamente. En fin, vamos a hacer un paseo por esta parte
de la zona noreste, de la zona núcleo de lo que es la zona de monumentos, de acuerdo al decreto de 1982, y a partir de esto vamos a hacer algún recuento de los monumentos más importantes que se fueron levantando en toda esta región, donde hoy tenemos precisamente esta parte de zona núcleo y la zona B del centro histórico de San Miguel de Allende. Bueno, ya vieron el mapa y vamos a las calles. Bueno, traten de imaginar que vamos bajando por el acceso original del Camino Real de Tierra Adentro hacia San Miguel de Allende, que no fue otra calle que la Cuesta de San José. Esta Cuesta de San José fue precisamente la vía de acceso hacia San Miguel el Grande ya en aquella época, y desde luego ya en el siglo XVII, pues bueno, va a ser una de las vías principalísimas. Por eso, vean el ancho de la Cuesta de San José, que es enormemente ancho, ¿no? Y se va a continuar bajando ahí por lo que hoy es la calle de Cuesta de San José hasta su esquina precisamente con Omobono. Pues bueno, sigue siendo ancha hasta donde lo permite el terreno. Recuerden que ahí se asentó entonces el barrio de indígenas del Tecolote, y a partir de ello precisamente es que vamos a tener entonces este barrio del Tecolote, que va a angostar estos accesos, pero luego se seguía precisamente por la calle Tecolote y luego Aparicio, ahí hay una confluencia, cruzando el arroyo Gediondo, y ya de ahí, todo esto en el barrio del Tecolote, empezaba Aparicio, a un ladito está el Callejón de San Dimas, y justo Aparicio desemboca, como lo estamos viendo aquí en algunas fotografías, pues en la calle de los Mesones. Aquí en la calle de los Mesones llegaban las caravanas de arrieros y de los capitanes de todas estas caravanas, entre otros el célebre Sebastián de Aparicio, que al final del día se va a hacer franciscano, por cierto, y va a morir, va a terminar sus días en Puebla. Justo hay un oratorio, una capilla en el templo original de San Francisco allá en Puebla, donde se descansan los restos impolutos, los restos conservados del Beato San Sebastián. Me parece que ya es santo, bueno, está en estas ya, y bueno, es un lugar de altísima devoción, justo en el barrio tradicional de las chalupas y otros platos tradicionales allá en Puebla. Saludos hasta Puebla. Y bueno, aquí también pasaba lo mismo en esta calle de los Mesones, y vean qué curioso, justo a espaldas del templo de San Francisco, justo precisamente aquí en esta bajada de Aparicio con Mesones. Y ahí se establecen estos mesones, donde los líderes de estas caravanas pues pasaban la noche. Incluso en el fondo de estos predios había establos para los caballos finos, y los arrieros que iban arriando precisamente a las mulas, que eran las que movían estos cargamentos pesadísimos de la Ciudad de México hacia los lugares mineros, con víveres, con una serie de aparejos, etcétera, y de las zonas mineras hacia México, pues con minerales, con oro, plata, etcétera. En fin, esta calle de los Mesones, pues bueno, era el camino real más transitado. Ya después se haría el camino para la gente de la nobleza novohispana, que vivía en torno a la plaza principal, hoy en día el jardín principal, con estas casas de 2 niveles, con su piso noble, que es la calle de San Francisco, jardín principal o plaza principal, y después la continuación en la calle de la Canal. Pero el primer gran camino pues fue precisamente el de los Mesones, y justo por eso se establece ahí, en lo que hoy es la Plaza Cívica, pues esta primera región. Ahí se va a establecer también el presidio, y se va a establecer también en esta plaza las autoridades de justicia, administración, etcétera, de esta incipiente villa de españoles y criollos en San Miguel. Justo en torno a esta plaza cívica
y va a estar, como les decía, esta ermita de la Santa Escuela, y todo lo que hoy está enfrente de la fachada del Templo de la Salud, pues fue precisamente parte del pórtico, perdón, parte del atrio de este grupo de iglesias, de donde estaba la ermita, pero junto con ello también, donde hoy está la escultura del generalísimo Ignacio Allende, pues ahí estaba la plaza, ahí era el mercado. Esa fue la primera zona de comercio, y a la fecha sigue siendo súper comercial, sigue siendo una zona de mucha mexicanidad en el propio San Miguel de Allende, y después va a crecer la demanda de todos estos caminos, y entonces vamos a tener ya surgiendo el Camino Real, ahora por un tramo mucho mejor trazado, más ancho, que es hoy en día la calle de Insurgentes, tomando precisamente esta comunicación a través de la calle de Pepellanos, Insurgentes, y esta va a terminar hasta donde estaba el puente de madera en la zona del Mezquite, del Mezquital, para cruzar hacia la hoy Avenida Independencia, donde seguiría el Camino Real de tierra adentro, y antes de cruzar este puente, pues se unía también parte de otra caminería del Camino Real de tierra adentro, que venía de Canal, luego la calle del Camino Real de San Antonio Abad, justo a un costado del templo y hospital de San Juan de Dios, de San Rafael, que es su nombre original, ahí donde está hoy el templo de San Juan de Dios. En fin, fundado por los juaninos, una orden, los de San Juan de Dios, que fundaban eso, hospitales precisamente. Y bueno, siguiendo en estos recorridos, con el tiempo se empieza a trazar ahora el camino que venía de Jalpa, bueno, Juriquilla, Montpaní, La Palma, La Palmita, Jalpa, de Jalpa seguía por Lagunita, de la Lagunita Sosnávar, Cañajo, Cañajo, Alcocer, y de Alcocer, Valle del Maíz, y justo por la calle del Arenal era el paso original de este Camino Real de Tierra Adentro. En los años de 1970 se va a hacer la ampliación de esta salida real a Querétaro, pero salía del barrio del Valle del Maíz este Camino Real de Tierra Adentro, más o menos donde está la bajada del Chorro, un poquito antes, donde están estas cruces que delimitan el barrio del Valle del Maíz, precisamente, y ya de ahí seguía el camino hasta donde hoy tenemos la esquina de San Francisco, y se levanta precisamente la capilla del Calvario, fundada también por el padre Felipe Neri de Alfaro, en este Viacrucis vivo que tenía en torno a esta manzana de las hoy calles de Núñez, Mesones, Juárez y San Francisco. En fin, ahí se pueden ver todavía algunas de las estaciones del Viacrucis, precisamente con estas cruces de perfil octagonal muy interesantes, que luego nos detendremos. Así se va a formar entonces también esta caminería del Camino Real de tierra adentro, que no es otra sino la calle de San Francisco precisamente. Y ahí la vamos a tener. Déjeme pedirle a la producción, si nos estás escuchando en tu radio, vamos a empezar un poquito con la espléndida versión de Los Hijos de Sánchez con Chuck Mangione. Los Hijos de Sánchez, un libro interesantísimo, profundísimo, icónico a finales de la década de 1960, después de que el antropólogo Oscar Lewis va a estudiar, a convivir estudiando con una familia del barrio de Tepito, la Casa Blanca, a la familia Sánchez y toda su dinámica en los 50s y 60s. Se edita este libro, creo que en los 80s, finales de los 70s, se produce una película y la musicaliza precisamente Chuck Mangione con esta pieza que se llama Los Hijos de Sánchez. Aquí en la radio la vamos a poner un poco y luego nos va a acompañar. Tiene una entrada maravillosa con la batería.
Bueno, aquí lo dejamos de fondo para ir terminando el programa. Y les comentaba yo que, bueno, teníamos entonces ya luego este acceso precisamente por la calle hoy de San Francisco hacia la plaza principal, ya en la traza original real. ¿Qué podemos ver en todo este barrio? Pues obviamente esta parte del mercado que está en la parte norte del Ignacio Ramírez, justo sobre lo que fue este arroyo Gediondo originalmente, el de las tenerías originales, y todavía podemos ver precisamente mucha gente de las zonas, de las comunidades, que vienen a ofertarnos los aguacates de cáscara delgada, una cantidad variadísima de chiles verdes, hay chilacas, también algunos secos, etcétera. Obviamente jícamas. Tradicionalmente se ponían también ahí los camotes en la época de noviembre, la calabaza en tacha, deliciosa. En fin, saludos a la familia Patlán, entre otros, de toda esta tradición. Y también hay otros talleres muy tradicionales. Están los del gran artista Hermes Arroyo, un talento, un reconocidísimo artista plástico que trabaja la cartonería con toda una tradición ancestral además. Y junto con ello, pues vamos a tener los templos extraordinarios llenos de sincretismo, como es el templo de Nuestra Señora de la Salud. Aquí les estoy enseñando en las imágenes, por ejemplo, la máscara de este dios del viento lluvia, junto con un mascarón con la lengua de fuera, de una figura mítica mesoamericana. Nos muestra la lengua de fuera, no nos muestra la mandíbula inferior, unos ojos prominentes, más quizá emparentados con un jaguar, etcétera, justo a los pies de una de las imágenes femeninas que están en esta fachada del Templo de la Salud. A un lado, hacia el poniente, pues bueno, va a estar ni más ni menos que la fachada del Colegio de San Francisco de Sales, también administrado y levantado por los oratorianos. Por ahí les enseñan también en la iconografía algunos otros jaguares que están esculpidos en la cantera de este templo magnífico de Nuestra Señora de la Salud. Por ahí hay un quincunce también mesoamericano en este templo, y justo en este templo se van a asentar una serie de cofradías, entre otras, pues una cofradía de negros y mulatos, precisamente en torno al Eche Homo, ni más ni menos. Estos templos de la Salud y el oratorio ya son del siglo XVIII, son de los 1740, 1750, pero no dejan de ser muy interesantes en su manufactura y en esta parte sincrética. Vamos a tener después la Plaza de la Soledad, que por mucho tiempo fue la extensión de esta plaza, de este mercado, ahora que las caravanas y las carretas seguían por Pepe Llanos hacia Insurgentes, y justo ahí vamos a tener, pues ni más ni menos que la fastuosa, magnífica, también sincrética, fachada del templo del oratorio de San Felipe Neri, que tiene una profusidad de este barroco popular mexicano extraordinaria, con todo respeto, muy poquito que ver con el churriguera de sevillano español, aquí con muchos motivos de origen español mesoamericano, junto con obviamente la iconografía católica. Aparece San Pablo, aparece San Pedro también, con las grandes llaves del reino, etcétera, pero por otro lado aparecen unos trazos de corte mesoamericano espectaculares, y el interior todavía con esta decoración barroquísima, con estas ilusiones ópticas pintadas como almohadones en tercera dimensión en una superficie plana, que es ni más ni menos que las bóvedas del techo del templo al interior del oratorio de San Felipe Neri, con un coro y unas tribunas de coro espectaculares en madera, todavía aún se conservan, precisamente para su preservación, no se toman siempre, y ahí se venera al Señor de la Expiación, ni más ni menos. Este Señor de la Expiación, en una cruz también geométrica, una cruz de espejos, con un torso para muchos muy sincrético también,
con un color de tez de piel oscura, no blanca como se acostumbraba en el Renacimiento, en fin. Y de fondo, al lado izquierdo, en el crucero, debajo de la cúpula del oratorio, pues vamos a tener ni más ni menos que la entrada a la Santa Casa de Loreto, edificada en la segunda mitad del siglo XVIII por la familia de Lacanal, con sus 4 columnas salomónicas, rememorando el templo de Salomón en Jerusalén. Luego vendrá al interior precisamente las 3 muros que recuerdan la casa de María en Nazaret, que es salvada por los arcángeles y depositada en Loreto, en Italia, en esta colina mítica para la fe y veneración católico. Y justo detrás de la Santa Casa, pues vamos a tener a el camerín de San Columbano, donde en un cuerpo se resguardan las reliquias completas de San Columbano, regaladas por el Papa de aquella época, ni más ni menos que al sacerdote oratoriano Benito Díaz de Gamarra. Justo él va y pide 5 reliquias, le dan esta completa, y ahí va a haber otros 4 lugares donde hay reliquias, entre otros, pues ni más ni menos que el templo de Jesús Nazareno de Atotonilco, precisamente, el oratorio desde luego, conserva algunas otras, y prácticamente ellos son los que las van a depositar. Pero las más completas es esta imagen de San Columbano. Hay una serie de imágenes fuertezonas. Bueno, véanlas, si tienen la oportunidad vayan a este templo, ve a misa de 8 allí a la Casa de Loreto, y ya después te puedes dar una vueltecita a este tesoro que tenemos en San Miguel, la cúpula del camerino San Columbano, que es octagonal, recuerda la planta, entonces va a tener 8 motivos, 8 caras, y en todas estas pues bueno, vienen estas alegorías al milagro de la Virgen de Loreto y su salvación de estos muros, precisamente por acción de los arcángeles. Tienen unos altares neoclásicos hermosísimos, y bueno, es de muchas formas, algo así como el mausoleo de esta familia de Lacanal, tan importante en la historia y trayectoria de San Miguel, desde la villa de españoles hasta el hoy San Miguel de Allende. Tenemos muchos motivos, les decía yo, sincréticos en toda esta barroco popular mexicano de primer orden, quizá junto con el templo de Jesús Nazareno de Atotonilco, este camerino de San Columbano, pues es una de estas joyas que tenemos aquí virreinales, precisamente en este paseo por la zona de monumentos de San Miguel. Toda esta zona está, como les decía, protegida por esta declaratoria de 1982, del 14 de julio de 1982. Hay hornacinas, en fin, vamos a tener una riqueza enorme, y va a continuar toda esta zona con el templo de Santana y su beaterio aledaño, donde hoy está la biblioteca, con obra ya contemporánea de David Leonardo, entre otros, la Sala Quetzal extraordinaria, etcétera, en fin. Y cerramos con esta imagen de la anchísima calle de los Mesones, que fue precisamente una de las caminerías de este Camino Real de Tierra Adentro. Nos vemos la próxima semana. Asistan al Festival de las Artes en San Miguel de Allende. Busquen su convocatoria, sus calendarios, y recuerden, próximo martes los esperamos 6 de la tarde para seguir con el patrimonio natural en riesgo. Vamos a hablar de toda la cuenca alta del río Laja, y junto con ello también de la paisajística en riesgo. Nos vemos hasta la próxima semana.
Perdón, Listo. Perdón.